En esta ocasión presento a Ana María Nibó. Actualmente ella es catedrática de Prehistoria por la Universidad de Cádiz, una universidad en la que se licenció y se doctoró con sendos premios extraordinarios. Ha disfrutado de diferentes becas de investigación en su carrera universitaria, disfrutó de una beca de formación de personal docente, una postdoctoral en Italia y de un contrato de excelencia Ramón y Cajal, y en 2019 obtuvo además el premio de excelencia investigadora, modalidad Mujer Investigadora de la Universidad de Cádiz. Especialista en arqueología fenicio-púnica, desde el año 2015 dirige el grupo del Plan Andaluz de Investigación Fénix Mediterránea UHM UM 509. Desde sus inicios ha publicado en revistas y en editoriales de gran prestigio y también de reconocido impacto. Ha participado en congresos internacionales, proyectos financiados en convocatorias oficiales, tanto nacionales como internacionales, y es miembro de destacadas asociaciones científicas fenicias. Ha disfrutado también de becas de investigación predoctorales en Italia, Reino Unido y Portugal, y de postdoctorales en Francia y Reino Unido. Destacan dos de ellas en la Universidad de Oxford en el año 2015 y 2017, la última dentro del programa nacional Salvador de Madariaga. Ha excavado en diferentes yacimientos fenicios de Italia, particularmente en Cerdeña y en Sicilia, también en Túnez y en diferentes yacimientos de la península ibérica. Desde el año 2023 es la directora de las nuevas intervenciones arqueológicas en el yacimiento del Castillo de Doña Blanca, en el puerto de Santa María, Cádiz, yacimiento clave para la comprensión de la expansión fenicia en Occidente. Ha participado y dirigido numerosos proyectos I+D de investigación, subvencionados con convocatorias muy diferentes, tanto en el plano nacional como en el plano autonómico, como en el plano internacional, y su currículum es extensísimo, así como sus publicaciones y sus líneas de investigación derivadas de ello. Me consta que la intervención que va a hacer esta tarde es una investigación muy actual. De hecho, hace escasos días, 2 o 3 días, leí una entrevista que le hicieron, creo que era en La Voz de Cádiz, y bueno, ahí mismo nos planteaba cuestiones muy novedosas que acababan de descubrirse y que yo no voy a revelar, pero que estoy impaciente por poder escuchar, porque creo que vamos a ser privilegiados de poderlo escuchar de primera mano. Su intervención se titula Los fenicios de la Bahía de Cádiz, una visión actualizada a la luz de las nuevas investigaciones. Muchísimas gracias, Ana María, por desplazarte y por acompañarnos en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias a Guadalupe por su presentación, muchas gracias a la organización por contar conmigo para esta jornada. Es la primera vez que vengo a Ceuta, desgraciadamente yo soy de las del periplo ese largo de estos días y entonces pues nada más que voy a poder estar hoy prácticamente y mañana por la mañana, pero me gustaría volver alguna vez con más tiempo. No quiero entretenerme mucho porque yo soy de las que me enrollo y así que voy a mirar el reloj. Bueno, pues como les decía a Guadalupe cuando me ha presentado, yo voy a hablar sobre todo de los fenicios en la bahía de Cádiz. ¿Qué decir de Cádiz y del origen fenicio de Cádiz? Es algo que por una parte el gaditano ha estado siempre orgulloso, pero por otra parte ha pesado también demasiado el peso de la tradición en la investigación más científica o más académica como digo, de esos orígenes fenicios de la ciudad, de los que no cabía la menor duda, puesto que aparece en la fuente y que luego se iba revelando con una serie de hallazgos casuales, normalmente espectaculares, como los sarcófagos antropomorfos o el timaterium de terracota que apareció en la playa de la Caleta o el propio capitel proteólico. Durante muchísimo tiempo ese pasado fenicio, pues prácticamente para verlo teníamos que ir a la sala, que tampoco era mala cosa, a la sala de colonizaciones del Museo de Cádiz. No es... Entonces, bueno, la discusión o el debate se centraba en todo, hasta eso, prácticamente hasta finales del siglo pasado, en torno a la geografía de las islas gaditanas, esas islas que conocíamos gracias a las fuentes escritas, pero por la grandísima transformación de la geografía desde en estos últimos 2000 años, bueno, pues
no era posible localizarlo. Durante mucho tiempo, bueno, hasta que se pudo descubrir, hasta que se descubrió sobre todo el canal Bahía Caleta, luego lo veremos, que divide la actual ciudad de Cádiz en dos, y entonces, bueno, pues se intentó poner nombre a las diferentes islas y a trazar, siquiera de forma aproximada, cómo sería ese archipiélago en el cual tiene lugar, bueno, pues la fundación fenicia de Cádiz en tiempos tempranos. Pues ya sabemos que las fuentes nos dicen que Cádiz es la primera o de las más antiguas fundaciones fenicias en el Mediterráneo occidental. Siguiendo con esta tónica de por qué he llamado a lo mejor los fenicios en vez de en Cádiz en la bahía de Cádiz, bueno, pues antes de que se descubrieran los primeros restos arqueológicos como tales, yacimientos fenicios como tal en la capital, conocíamos ya el castillo de Doña Blanca, situado en el entorno del puerto Santa María, en la antigüedad en el mar, hoy en día en tierra firme. Es lo que formaría lo que se llamaba el saco externo de la bahía de Cádiz en tiempo fenicio. Posteriormente, lo veremos luego de forma muy rápida, porque ahí, bueno, pues casi no he trabajado yo, se descubrió ya en el año 2006, y a partir de entonces, un tercer foco fenicio en la bahía de Cádiz. En este caso, en la parte más meridional, lo que sería el saco interno de la bahía en ese momento. Esos 3 puntos formarían el ángulo, serían los vértices de ese triángulo que modularían todo el espacio geográfico, político o simbólico de la antigua ciudad de Gadir. Aunque tuviéramos nociones de esta realidad desde hace tiempo, fue el profesor Diego Ruiz Mata, final del milenio, en 1999 y después los primeros 2000, el que pues terminó de acuñar esta idea y de lanzarla como tal y como hipótesis, bueno, y que hoy prácticamente es admitida pues por todos los investigadores, que hay que entenderlo todo, bueno, pues de una forma plural. En este sentido, de las investigaciones o las investigaciones más recientes en el ámbito de la paleogeografía, de la geografía antigua, pues tenemos la tesis doctoral de una discípula mía, de Natalia López Sánchez, defendida en 2023, el paisaje arqueológico, cultural y marítimo de Gadir en época fenicio-púnica, que ella lo que hace es que con todos los datos arqueológicos y técnicos, porque también utiliza datos de Aguas de Cádiz, de la empresa, por ejemplo, ¿no?, datos geotécnicos o de datos geotécnicos de los propios arquitectos, de las obras que se acometen en la ciudad y en los puntos en los que puede, bueno, pues lo que hace es intentar determinar cuál es la geografía en momento fenicio, con una metodología que lo que hace es discernir pues dónde había agua, dónde hay niveles de playa y dónde hay niveles emergidos. Ella llega a la conclusión, conclusiones previsionales que pueden variar con los nuevos datos, pues que el nivel del mar en época fenicia estaría 2,17, me parece que es por encima del actual. Luego hace la comprobación de que ningún yacimiento de los que existen, que conocemos hoy, pues quede emergido, sino, bueno, es como decimos una propuesta. ¿Qué es lo que pasa con esa propuesta? Que cuando elevamos ese nivel del mar y además le acoplamos los datos geográficos y paleogeográficos que tenemos, bueno, pues nos aparece lo que podría ser, o de forma más aproximada a día de hoy, este espacio de la bahía de Cádiz en tiempos fenicios. Lo más curioso a lo mejor es la fisonomía, porque además de donde utilizan más datos, porque es donde tenemos más datos, la fisonomía de la actual ciudad de Cádiz, que está conformada pues por diferentes islotes de pequeño tamaño, y que no solamente estaría cruzado por ese canal central, sino que incluso existirían 2 pequeñas entradas en el frente atlántico. Siempre se había hablado de una, algunos investigadores la habían defendido, pero bueno, ella ve incluso que en tiempos más antiguos, en época arcaica, hay uno segundo que luego en época púnica se ciega.
Aplicando a este modelo, pues, análisis de sistemas de información geográfica, sobre todo de visibilidad difusa, de intervisibilidad, lo que se llega a la conclusión es que todos estos tres yacimientos están interrelacionados entre ellos. Al menos hay una conexión visual bastante importante. En algunos casos, además, totalmente representativa, como aquí vemos la visibilidad difusa del teatro cómico en la ciudad de Cádiz, como hacia el interior se dirige directamente hacia Doña Blanca. Lo demás no es visible, pero sí Doña Blanca. Mientras que el frente atlántico, bueno, pues cubre todo el arco de navegación de la llegada de los fenicios. No me voy a detener en esto porque, bueno, vemos también, por ejemplo, el profesor José Luis Cacena, por ejemplo, ha defendido recientemente que a lo mejor la entrada o la Cádiz principal estaría al sur. Es imposible porque vemos la visibilidad de Chiclana, la tenemos aquí, es simple, a ver, ¿dónde está Chiclana? Aquí. Es simplemente hacia el interior, pero no controla todo lo que debería ni de la ciudad de Cádiz, ni evidentemente del saco externo de la bahía. Una vez que estamos en situación, que nos hemos situado geográficamente, vamos a ver de forma breve, bueno, pues cada uno de estos 3 puntos, o de forma algunos más breve que otros, y sobre todo deteniéndonos, bueno, en los hitos de la investigación de los últimos años y en los últimos trabajos, sobre todo, bueno, pues los que hemos participado, los que estamos haciendo yo y mi equipo. Vemos aquí, bueno, para que se sitúen en este mapa actual de la ciudad de Cádiz, por ahí es por donde cruzaría el canal, más o menos, lo he hecho de una manera un poco burda y con el PowerPoint. Desde prácticamente de finales del milenio, algo así, empezaron a aparecer los primeros indicios de la presencia fenicia, ya en este caso de materiales, no de lo que sabíamos, no lo que nos contaban las fuentes, de materiales fenicios. En este caso, en una zona un poco alejada de lo que se suponía que debía ser el centro donde se habría levantado la ciudad, que sería la isla de pequeñita del norte, lo que veíamos en toda esta zona. En toda esta zona. Bueno, este solar está situado donde ven el punto rojo, que correspondería a la otra isla, en principio no donde nos dice la fuente que se situó la fundación, pero en ella de manera un poco aislada, puesto que no se estudiaron nunca demasiado bien, aparecieron ciertas formas cerámicas fenicias. Destaca esa que está señalada, que es una ánfora oriental, y las otras, bueno, pues son ánforas fenicias seguramente no tan antiguas, algunas más antiguas, pero no tan antiguas. Prácticamente, pues, se pueden datar como muy temprano en el siglo VII. Pero hay que tener en cuenta, bueno, porque fueron las primeras noticias. El panorama cambia por completo con el descubrimiento y la excavación del teatro cómico de Cádiz. No me voy a extender porque me imagino que Mariano Torres y que Esther López mañana hablarán algo de ello, ya que ellos, bueno, forman parte del equipo que ha estudiado los materiales y que ha publicado el sitio. En este caso ya sí se encuentra, pues, donde por todos los indicios, las evidencias nos hacían pensar que estuviera situada la ciudad. Al ser un edificio de titularidad municipal, hubo una voluntad expresa de que se excavara, bueno, pues no como una urgencia normal, como la que estamos acostumbrados, con un tiempo determinado y con las prisas de los constructores, sino que bueno, como digo, tuviera unas ciertas particularidades, pues como se hace en las excavaciones de los proyectos de investigación. Ahí tienen en la primera de las imágenes el antiguo cine San Miguel, cerrado, gracias a una convocatoria de ayudas europeas, bueno, pues se
se consiguió para reformar y hacer ahí el Museo del Títere. ¿Por qué hay que explicar esto? Bueno, pues porque mucha gente no entiende que al aparecer Cádiz, es que esto estamos hablando de que estábamos en Cádiz, es la ciudad fenicia por excelencia, sin restos arqueológicos, que de repente, donde creíamos que debía aparecer, aparece Cádiz. Y dice, bueno, ¿y por qué no se ha hecho un centro de interpretación? ¿No se ha hecho otra cosa? Porque sigue siendo un teatro. Porque cuando hay funciones de títere se cierra el yacimiento. Bueno, pues porque el dinero europeo sabemos que está condicionado a lo que está. Y en este caso, pues era construir el Museo del Títere o la Casa del Títere. Lo que sí se hizo muy bien es que desde el principio pues hubo una voluntad no solamente de estudiar, como digo, de excavar despacio y estudiar todos los restos arqueológicos, sino también de conservarlos y de musealizarlos in situ y de que se pudieran, bueno, pues alternar un poco ambos usos. Se excavó, bueno, primero se excavó, pero la decisión fue que con un sistema de micropilares construir el edificio, pues a la vez que se excavaba, ¿no? Algunas aquí imágenes de esa excavación tipo casi cueva, ¿eh? Los resultados, aparte, bueno, de todos los niveles, lo que nos interesa ahora, no vamos a destacar el resto, es 3 niveles de ocupación fenicio y posiblemente uno anterior, aunque nada más que se pudo determinar en un sondeo, porque bueno, pues se toma la decisión de mantener en planta para musealizarlo pues esta fase 2 fenicia, que se conservaba pues prácticamente una parte de una zona residencial fenicia, articulada en torno a una calle más ancha y un callejón un poquito más estrecho. Se ve aquí bien, callejón. Ay. Y a una serie de viviendas en torno a esta. Como digo, aunque se conserve esta fase 2, se ha podido pues determinar hasta la existencia de 2 destrucciones y 2 reconstrucciones posteriores, hasta que la última destrucción hacia el 675 antes de la era, bueno, pues se abandona definitivamente el tercer cuarto del siglo VI, se abandona definitivamente el yacimiento. Como decía, una vez encontrado Gadir, bueno, pues en este caso el ayuntamiento, como hemos dicho, es el titular del lugar, bueno, pues tiene la determinación, también mediante otras ayudas europeas, de musealizar el sitio. Creo que ha sido una musealización totalmente modélica en su momento, incluso podemos decir que vanguardista en algunos de sus aspectos, estéticamente muy bonita además. El único problema que tiene es el mantenimiento, porque ya hace pues 11 años que se inauguró y ya, bueno, pues muchísimas, aparte, ¿no? Ya con la pandemia, bueno, pues los puestos de realidad aumentada pues se apagaron y no se volvieron a encender. Y bueno, normalmente siempre hay alguna pantalla estropeada que no funciona y alguna cosa más que no tiene mucho sentido, que una vez hecho el gran desembolso, bueno, pues no sé, que con un mínimo mantenimiento eso podía estar mejor. Pero como digo, no es el único punto, ni descubierto de los fenicios en Cádiz, ni musealizado tampoco. Muy cercano a aquel primero que vimos en principio, también en la isla Grande, al sur del canal, apareció en la zona entre las 2 catedrales de la ciudad de Cádiz, para los que lo conozcan. De hecho, el edificio se llama así, Entre Catedrales, o bueno, el edificio, esa especie de plataforma cerrada por abajo, que conserva también parte del yacimiento. Bueno, pues allí se pudo excavar un sector bastante complejo por la secuencia estratigráfica que presenta, de un inicio también de bronce final o principio del hierro, fechado seguramente, pues igual que teatro cómico, pues hacia finales del siglo IX o en principio del VIII, aunque esa primera fase está muy mal conservada, y que
continúa sin solución de continuidad hasta prácticamente no, hasta la actualidad. Es una zona sacralizada, ya hemos dicho que están las dos catedrales, pero que además en la secuencia estratigráfica pues podemos ver cómo alrededor de este primer edificio, que vamos a dejarlo ahí, no sé qué opinarán los investigadores que han trabajado en ello, no sé si mañana hablarán de ello. Yo pienso que también puede ser una zona sacralizada, sacra, ya desde los inicios. Lo que sí es seguro que a partir de ese momento, de finales del siglo VI, que, ojo, coincide con el final de Teatro Cómico, bueno, pues se levanta un monumento funerario del cual solamente pues tenemos la base y la cámara funeraria y, bueno, pues por desgracia fue violada a principios mediados del siglo XX, pues por una conducción, se abrió para una conducción, no sé si de agua o de electricidad, no recuerdo ahora, y bueno, pues no se pudo conservar apenas nada. Sí, el sedimento, se han hecho analíticas del sedimento, y sí este anillo, que se ha convertido, bueno, pues en uno de los símbolos también de la Cádiz fenicia. Este edificio o esta estructura datada, como digo, a finales del VI, principios del V, lo que hace es sacralizar el espacio, porque a su alrededor, aquí aparece, lo que tienen lugar son distintas actividades, pequeñas actividades rituales y sacras, de posición de ofrendas, etcétera. Esto todo ya en época más avanzada, en época seguramente cartaginesa, pues lo que se hace es que se construyen templos o zonas sagradas alrededor, zonas subterráneas, zonas relacionadas con cisternas y con agua, que reaprovechan también construcciones anteriores y que sobre todo son reaprovechadas luego en momentos, no lo he traído, pero en momentos ya republicanos y sobre todo imperiales, que siguen construyendo, como decimos, esta zona, templos, santuarios, zonas sacras en la zona, que prosigue con su actividad, con esa funcionalidad hasta, como digo, nuestros días. Bueno, la zona está también musealizada, ha estado muchísimos años cerrada, pero justamente pues este año, el mes pasado, pues se ha vuelto a abrir al público. Quizá le falta un poco de información en esto, pero bueno, es un adelanto después de haber estado 10 años, como digo, cerrada. Al lado o cerca del Teatro Cómico también aparecieron otros dos puntos a comienzo de los 2000, de forma casi paralela a la excavación del Teatro Cómico. Otros 2 puntos, como digo, bastante cercanos. Uno es las primeras 4 fotografías que tienen aquí. En la zona de Cánovas del Castillo, sería una zona que se ve perfectamente la arena, no sé si lo ven en la estratigrafía, cómo se ve perfecta la arena. Eso es uno de los problemas que tiene Cádiz para excavar, porque se te caen los perfiles siempre totalmente. Ahí lo que se ha podido hacer luego es un sondeo medio, no sé ni cómo aguantaron esos perfiles, seguramente para las fotos y al día siguiente ya se habían caído todos. Bueno, en esta zona, como digo, no se excavaron estructuras constructivas. Sí parece que había huellas de poste o algunas evidencias de construcciones eventuales. Sí que es verdad que es una zona que cae suavemente hacia el canal, y junto a un conjunto de materiales fenicios y también de otra procedencia, como sardas, fue el primer momento también, el primer lugar donde empezaron a reconocerse cerámicas sardas de la Cerdeña antigua en Cádiz, bueno, y restos de peces. Ahí tiene una cola de un atún. Se ha interpretado como una pequeña estación de pesca al borde del canal eventual. Y en el otro lado lo que se pudo excavar es una gran fosa, se ve también muy bien la fosa.
Esto es un sondeo, no es el pozo, es que parece, cuando se ve así, es un sondeo que se hizo, la fosa excavada en la arena, fosa con este color, pues, la descomposición orgánica, rellena de material y también de restos orgánicos. Y en el dentro de esa fosa, un pozo también con materiales. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, fue una excavación de urgencia, además por diversas vicisitudes. Bueno, el arqueólogo, el director murió, los materiales, cada uno están por una zona diferente, no se recogieron. Entonces hay noticias, ¿no? Había cuernos de ciervo, bueno, pero no los tenemos, ¿no? Ni tenemos. Seguramente ya vemos la descomposición orgánica, había muchísimo material orgánico que no se recogió. Ese es otro de los problemas de Cádiz, que en Cádiz prácticamente son todas excavaciones de urgencia preventiva, no se ha recogido nunca el sedimento, por lo tanto nunca se ha flotado y pocas veces se recoge o se sigue manteniendo pues los restos óseos de animales, la malacofauna, etcétera, y muchas veces se recoge y se pierde luego en el museo o donde te dejen depositarlo, si te dejan depositarlo, y a la larga es como si se perdiera. La novedad respecto al poblamiento fenicio de Cádiz, fenicio arcaico de Cádiz, ha sido ese punto que no aparecía en el mapa, que era de una publicación mía anterior, que apareció en el año 2020, en plena pandemia. En Cádiz no se puede excavar ya, no se puede excavar el subsuelo por PGO. Pero en este caso era una excepción porque era un edificio histórico, una casa-palacio, en la que en el sótano se iba a hacer un spa. Entonces, prácticamente lo único que se puede excavar es cuando hay huecos de ascensor. Entonces, aquí entre el spa y el hueco de ascensor se pudo excavar. Y lo tienen, ¿eh? Y precisamente lo que apareció es un nivel de ocupación fenicio. Me ha recordado antes cuando Fernando y Pepe han hablado, porque aquí pasa lo mismo. En Cádiz, en esta zona, era una zona que sería más alta y que lo que hacen luego los romanos es aplanarlo por completo. Con lo cual esto está arrasado ya, bueno, está prácticamente a ras de suelo, y además arrasado por el posterior nivelamiento fenicio. Lo que ha generado es que, no se ve, bueno, si aquí se ve, no se ve aquí sí se ve bien. Si el edificio en esta crujía es donde se encontraron prácticamente la mayoría de restos fenicios. Lo que encontramos son simplemente restos de cimentaciones y 2 niveles de pavimentación. Un pavimento que luego se repavimenta. Los materiales no tenían diferencias cronológicas secuenciales alguna, con lo cual vemos que es la típica repavimentación que sabemos que se hace, bueno, pues cuando para sistemar y arreglar el suelo. También hay algunas zonas, aquí sí era el hueco del ascensor, aparece otro trocito de pavimento. También me ha recordado mucho la foto, aunque aquí menor, ¿no? La foto que ha puesto antes Pepe. Como vemos, incrustado en uno de estos pavimentos, bueno, pues los restos de materiales cerámicos y orgánicos. En este caso era muy chiquitito el solar y la excavación, y sí se pudo recoger todos los materiales. Desgraciadamente no se pudo flotar, ya digo que era época de pandemia, con lo cual no podía entrar nada más que el arqueólogo director, no podíamos entrar los demás, por mucho que dijimos recoger el sedimento, vamos a flotar, bueno, fue prácticamente imposible, ¿no?, hacer esto. Bueno, se ve muy bien además en algunos sectores la estratigrafía, la preparación de los suelos con esta primera capa amarilla y luego la arcilla encima. Y como digo, hay muy poco espacio entre una pavimentación y otra. Desgraciadamente, por este arrasamiento, pues no estaban en toda la zona. Hemos visto que son como parches, ¿no? Hay zonas donde la segunda pavimentación pues no aparece, otras que no aparece ninguna. Como digo, en algunas zonas, bueno, pues algunos restos de las cimentaciones de piedra, sobre todo de las esquinas, que se hacen, bueno, pues la cimentación es algo mejor. Los materiales, una vez estudiados todos, bueno, pues son muy interesantes, prácticamente una secuencia material idéntica a la publicada para teatro cómico, para esa fase 2, fase 1, tenemos ánforas de fabricación occidental, ánforas orientales y ánforas sardas, y lo mismo respecto al resto de materiales en los que nos vamos a entrar, tanto de fabricación local. Aquí el número de
de piezas a torno sobre el número de piezas a mano era del 75%, 25%, creo recordar. En este caso pudimos recoger algunos carbones, no flotamos, pero bueno, con los carbones recogidos, bueno, pues prácticamente la especie arbórea, los frutos y el matorral típico de la zona de Cádiz. Sí te has podido estudiar también la fauna recuperada, además, sobre todo consta de bóvidos y ovicápridos, ¿no? Es lo normal. Destaca la presencia de patos, hay tres patos, también es lógico, es una caza oportunista de toda esa zona pantanosa también de Cádiz. Y bueno, con marcas de consumo, de despiece, de los animales. Lo mismo, la malacología pues sigue los patrones normales de este tipo de yacimiento, quizá destacando la presencia de una charonia que utilizada como bocina, ¿no? Bueno, las típicas, bueno, pues tanto como para alimentación, como también aquellas recogidas post-mortem en la playa para adorno. Los peces no son demasiados, los restos ictiológicos recuperados precisamente por esto que decíamos de que no se ha podido flotar, bueno, pero también son los normales. Y bueno, quizás lo más interesante que se pudo descubrir, que se trataba de una pequeña zona donde habían tenido lugar trabajos de metalurgia, en este caso no es siderurgia, es de base bronce, pero muy interesante porque han determinado, bueno, pues procesos que se pensaba que no se hacían en esta época, pues sí, como la cementación. Estamos todavía en proceso de estudio. Y quizás lo más interesante es que por primera vez en la ciudad de Cádiz tenemos una secuencia de cronologías radiocarbónicas que además nos han dado, bueno, pues bastante coherente. Se hizo precisamente debajo de uno de las cimentaciones que quedaban, debajo de la cual nos habíamos encontrado un pequeño depósito de fundación sobre la mandíbula de una cabrita que el arqueozoólogo pues fechó, vamos, le dio como 2 meses de edad. Bueno, pues pusimos ahí. No son las cronologías altísimas de otras zonas como Huelva y Málaga, ni se pretenden porque lo estamos viendo con la cultura material, pero bueno, parece, y como digo, la secuencia del primer pavimento y del relleno del primer pavimento pues es bastante coherente. Voy a ir un poquito rápido porque ya me estoy enrollando. Respecto a Cádiz también, todos conocemos que lo primero que se conoció fue la necrópolis, ¿no? La necrópolis pues prácticamente desde finales del siglo XIX, las primeras excavaciones y campañas del siglo XX. Me voy a detener solo en las excavaciones en las evidencias funerarias más antiguas, que son estas tumbas de cremación in situ del siglo VI, o desde finales del siglo VII, siglo VI antes de Cristo, que bueno, como ven, se hace se cava una fosa en la propia arena, allí se dispone la pira funeraria, una vez que además se crema el cadáver, muchas veces se aporta entonces, bueno, pues ofrendas o animales, etcétera. Y otro problema que tenemos en Cádiz es que casi nunca vienen acompañadas de ajuar. Entonces, muchas veces es difícil fecharlas, ya si las conocemos las podemos ir fechando o estratigráficamente, pero poco más. Sobre la necrópolis arcaica hicimos hace también unos años un trabajo, un intento de articulación espacial, que ahora, bueno, pues con el último sector de la necrópolis que hemos podido estudiar, se nos ha ido totalmente al traste, ¿no? ¿Vale? Y hay que volver a repensar cómo se organizó la necrópolis arcaica en Cádiz. Aquí ven uno de los puntos que en este caso hemos reestudiado, pero que gracias a que sí estaban conservados algunos materiales en el museo, pues por ejemplo hemos podido analizar los carbones, o hemos vuelto a estudiar, en este caso ya bien, pues toda la cerámica y algunas de las piezas de ajuar que tenían estas tumbas. Y además, no solo de las tumbas en sí, sino de las fosas rituales donde se depositarían los restos de los banquetes o de otras actividades que tuvieran lugar en la necrópolis.
porque muchas veces lo que están es cubriendo las propias tumbas y ver si había, bueno, pues cierta diferencia entre unas y otras y que podíamos llegar. El problema, como digo, es que como no se recoge el sedimento, eso, bueno, pues los datos no dejan de ser parciales y ahora veremos también por qué. Los restos de carbones, el análisis, bueno, pues dieron datos interesantes de lo mismo de utilización de especies locales y un consumo y una recogida de combustible pues también totalmente oportunista. Respecto a las cronologías, bueno, pues hemos intentado seguir haciendo cronologías de todo. En este caso el radiocarbono no nos sirve de mucho, podemos decirlo de esta manera, porque cae lo que se ha venido a llamar la meseta de Haltán. Entonces, a partir del 750 y hasta prácticamente el 400, algo así, ¿no? 450, Pepe, que está más puesto que yo en esto, me lo dirá. Bueno, pues nos dan estas cronologías que te da igual, que es más fácil datar las cosas de forma material con los materiales que tenemos que con los datos radiocarbónicos. Pero hay que hacerlos para tener una batería cada vez mayor y para ver que, bueno, que entra dentro de esa horquilla esperada. ¿Por qué digo que lo hemos reestudiado y que en el fondo hemos visto que sí, vale estudiarlo, pero hay que recoger el sedimento? Porque en la última excavación que hemos podido, esta del año pasado, pudimos, menos la fosa ritual, por desgracia, cuando llegamos, como veis, está encima de la tumba. Cuando llegamos ya la habían excavado, con lo cual no pudimos recoger nada. Pero del resto de tumbas hemos recogido todo. Hemos flotado este año 1.000 litros. Le hemos tenido un año ahí hasta poder hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hemos recogido prácticamente de la flotación, o sea, después el mismo volumen y el mismo peso de huesos que es lo que se recogen durante la excavación. Pero no solo eso, sino que además ahí, bueno, pues hay semillas, hay huesos de animales, cosas que se nos habían pasado, porque aquí lo que estamos excavando es prácticamente arena con ceniza. ¿Qué es lo interesante de esta excavación? Que está en pleno estudio, no tenemos datos. Solamente tenemos un dato actual, que estoy esperando las dataciones, y cuando le pedí a los especialistas que me mandaran alguna muestra para datar, me mandaron pan. Dicen, te mandamos masa de pan que tenemos mucho. Yo, Ellos iban buscándola, porque en Ibiza, en la necrópolis de cremación de Ibiza, ya había aparecido pan, torta, pan ácimo, como ofrenda. Entonces les parecía muy interesante, querían seguir comprobando si en el resto de necrópolis fenicia había. Y efectivamente la respuesta fue, te mando pan porque tenemos mucho, sin flotar siquiera, o sea, eso solamente del carbón recogido. Yo lo miro y lo remiro cuando me lo miran y digo, para mí es un carbón como otro cualquiera, pero como ya saben, pues el pan carbonizado. Rápidamente, antes de meternos en Doña Blanca, por último, en la propia ciudad de Cádiz, otro de los sectores o de las novedades de estos últimos años, en la que he podido yo también intervenir gracias a su director, ha sido en la zona que se supone del puerto. Esto era una taberna flamenca de renombre antes, la Cueva del Pájaro Azul, que, bueno, la quieren recuperar y entonces, bueno, pues está, como digo, subterráneo dentro de un edificio, pues por sistema de seguridad y de ahora de planificación hace falta poner un ascensor. Entonces se compra la finca de al lado para hacer el hueco del ascensor. Con tan mala suerte para el ascensor y tan buena suerte para los demás, que lo que aparece, aquí se ve muy bien, cómo sería esto es la finca, es todo la Cueva del Pájaro Azul, la taberna flamenca excavada en la roca, y esto sería la nueva finca. Bueno, aparece lo que parece ser un cantil de muelle. Después no voy a meterme aquí, pero después tanto por la métrica como por la morfología, como por los materiales, yo hice un sondeo debajo para ver si podíamos datar la construcción. Por una serie de paralelos, una serie de datos, bueno, parece que nos encontramos ante un muelle púnico. No entendíamos muy bien qué hacía ahí, yo ya creo que sí, más o menos, porque tiene también muy corto tiempo de vida, ahí lo ven de perfil. Está formado por ese cantil, una escalera de acceso y luego una rampa que además se vuelve a hacer un poquito después. Y enseguida se amortiza. En momentos romanos, los romanos que antes que hemos dicho que arrasaron con la parte que era más alta, pues con esta parte que estaba hundida en el mar, lo que hacen es rellenarla. Y los romanos transforman por completo la
fisonomía de la ciudad de Cádiz. Completan este conjunto lo que parece ser un dique seco excavado en la propia roca. Bueno, aquí una reconstrucción y los posibles paralelos. No quiero los posibles paralelos de épocas antiguas y, si los fijan, paralelos etnográficos. Es que en el siglo, hasta prácticamente inicios del siglo XX, ha habido ese tipo de construcciones en el muelle de Cádiz. El que conozca Cádiz, bueno, pues esto es toda la zona de Canaleja, y esto es la Diputación, el muelle actual, pues toda esta zona también. Y aquí vemos pues un sistema prácticamente igual que aquel que se ha fosilizado en el tiempo. Bueno, las cronologías, bueno, nos daban, tampoco interesa. Sobre Chiclana, como digo, nada más que decir que aparecieron restos fenicios, y sí quería simplemente citarlo para, bueno, alabar por una parte la perseverancia de la arqueóloga que lo descubrió, que lo ha estudiado, que gracias a su perseverancia, bueno, pues se conocen en el mundo científico por una parte, y por otra parte también, bueno, pues ha logrado la voluntad del ayuntamiento de Chiclana de musealizar el sitio, no solamente el sitio en sí, sino todo el entorno, que parece que es el enclave primitivo fenicio de Chiclana de la frontera. Bueno, aquí por el interior. Bueno, vámonos rápidamente a los últimos trabajos. En lo que hemos visto, el tercer punto, que es el castillo de Doña Blanca. El castillo de Doña Blanca es un tel que forma parte de un conjunto mayor, como ven en esa imagen aérea. Está formado también arriba por la necrópolis de las Cumbres, toda esta zona, el poblado de la Sierra de San Cristóbal, y aquí, ya abajo, posiblemente en la finca de la Martela, bueno, pues se ha identificado una serie de estructuras con georradar, no se ha excavado, bueno, que se ha querido identificar con una gran zona portuaria. El yacimiento en sí, bueno, pues fue descubierto en el año 79 por el profesor Ruiz Mata, excavado por él en un proyecto general de excavación hasta el año 91. Y luego, también bajo su dirección, pues han tenido lugar una serie de intervenciones ya más por diversas causas. En el 95, por ejemplo, se actuó, también en el 2001 y en el 2003, creo. Y después, en 2005... por otro arqueólogo, por Luis Cobo, que se lo encargó la Junta de Andalucía cuando fueron a acondicionar el terreno, el circuito de visita. El yacimiento del Castillo de Doña Blanca, cualquiera que conozca los fenicios o un poco el mundo fenicio, pues lo conoce. Es un yacimiento magnífico y clave para estudiar la presencia fenicia en Occidente, en la península ibérica, puesto que se conserva bastante bien. Es un yacimiento con una gran potencia estratigráfica, prácticamente desde el inicio, desde final del siglo VIII hasta final de la Segunda Guerra Púnica, sin una ocupación importante posterior. Ahora veremos que no es que no haya ocupación, sí la hay, pero no una ciudad como tal. Y que, bueno, aunque se ha excavado bastante poco en el conjunto de lo que es el yacimiento, porque lo vemos en esta imagen, solo el perímetro y algunas zonas, pero todas perimetrales, en realidad se ha excavado mucho. Es decir, se ha excavado bastante, un volumen de tierra movida, de estructuras exhumadas y de material recuperado, bueno, pues prácticamente inasumible. De hecho, ahí está que, bueno, pues no conocemos prácticamente nada más que datos generales sobre el yacimiento. De hecho, bueno, pues el yacimiento, la investigación ha estado parada durante muchos años. Como digo, las últimas intervenciones pues tuvieron lugar en 2005, que estamos hablando de 2005, pues son 20 años, ¿no? Parado. ¿Cómo se nos ocurre volver a entrar al Castillo de Doña Blanca? Bueno, pues un alumno quiere hacer un levantamiento fotogramétrico de la muralla norte para hacer una reconstrucción virtual, eso que está tan de moda ahora de la arqueología virtual, pero que es una manera de llegar muy bien a toda clase de público. Y bueno,
pues con esa primera petición de un permiso oficial y tener que estar en el yacimiento. El director del enclave arqueológico, porque es un yacimiento de la Junta de Andalucía, me convenció, no sé cómo todavía, pero me convenció de que, bueno, yo tenía que ese yacimiento no podía estar ahí durmiendo el sueño de los justos o esperando a que alguien le pusiera el cascabel al gato, y que además me correspondía a mí. Me correspondía a mí no por mí, sino como representante institucional de la Universidad de Cádiz, que debía ser la Universidad de Cádiz la que por lo menos tomara la iniciativa de volver a revitalizar la investigación en el yacimiento. Y estos momentos que dices, sí, me tocó, ¿qué le voy a hacer? Me tocó, lo tengo que hacer. Bueno, pues lo hacemos de la mejor manera que podamos, sobre todo pensando en los jóvenes, en que tengan ahí un campo abierto, bueno, pues para seguir investigando, y no, sobre todo, no solo la Universidad de Cádiz, sino, bueno, pues cualquier universidad que presente un proyecto y quiera intervenir ahí. Porque, como digo, espacio, tiempo, tema hay para muchas vidas, muchas universidades y muchos equipos. Empezamos haciendo un inventario, una catalogación de los muros exhumados, puesto que, como digo, no conocemos nada, conocemos cosas generales. Se hizo el levantamiento fotogramétrico y en ese momento, bueno, pues se plantearon la realización de una serie de pequeños sondeos, como de pequeños sondeos casi quirúrgicos, para resolver problemas muy puntuales que no podíamos ver simplemente con esa catalogación superficial de los restos que teníamos exhumados. Esto lo hicimos el año pasado, una primera campaña en julio, que terminamos una parte en octubre. Esto, bueno, los sondeos más cercanos. Dos ejemplos solo para ver lo que hicimos. Bueno, pues por ejemplo, aquí en esta imagen se ve una de las torres que con las lluvias se había excavado, las propias lluvias, lo que parecía una poterna de entrada, y bueno, pues cuando lo rebañamos bien, lo excavamos bien, vimos que efectivamente no solamente era una poterna, sino además la morfología de la propia poterna. Esto, que parece una tontería, hizo modificar, por ejemplo, la consideración que se tenía del castillo de Doña Blanca como un sistema defensivo pasivo a un sistema defensivo activo, de defensa activa. Además, he dicho que, bueno, que Pablo es especialista en arqueología virtual, y entonces lo que hizo enseguida es, pues, llevar esos descubrimientos, pues, a su terreno. Esta es una imagen que ya está, bueno, pues muchísimo más modificada. No es un invento todo lo que vemos aquí. Esto es lo bueno de la arqueología virtual, hecha por arqueólogos, no por ilustradores o por gente que no tiene formación. Aquí simplemente con las dimensiones de los volardos, de las bolas de las máquinas de torsión, con el calibre, sabemos cuánto tenían que medir las bolas de las máquinas de propulsión para poder dispararlas. Sabiendo las dimensiones de las máquinas, sabemos las dimensiones y el peso que tienen que aguantar las propias torres o en la propia muralla. Así que todo tiene su fundamento científico. Además, bueno, pues avalado por los especialistas, por David Montanero y Fernando Prado, sobre todo especialistas en esto. Otro de los ejemplos que hicimos el año pasado era simplemente uno de los testigos que había dejado Diego Ruiz Maca, que por el tiempo y por la lluvia pues estaba cayendo, y dijimos, ¿qué mejor momento que esto? Desmontamos el testigo y tenemos para analizar, pues tanto en un sector pequeñito, pero analizar la cerámica y analizar, por ejemplo, en este caso, las plantas. En este caso sí flotamos, y aunque ha dado resultados muy, mínimo, pero sí tenemos, bueno, pues resultados de frutos, de cereales, etcétera, 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 que se están utilizando. Esto que nos provocó, bueno, que pusiéramos, termino ya brevemente, que bueno, el ayuntamiento se interesara, la Junta de Andalucía se interesara, y que entonces esta primera campaña que habíamos hecho con nuestros medios del grupo de investigación prácticamente, y materiales casi prestados allí de un lado y de otro, pues que el Ayuntamiento del Puerto, a través de una ayuda de la Diputación de Cádiz, pues nos concedieran una subvención nominativa de 40.000 euros para este año. Entonces, bueno, pues se ha planteado en este caso ya una excavación en extensión, limitada también, y sobre todo prospecciones geofísicas para ver dónde se puede actuar en un futuro próximo. Tanto el LIDAR se ha incorporado también a nuestro equipo, pues un investigador italiano con una postdoctoral Marie Curie, que viene precisamente, su proyecto es de LIDAR sobre dron, y que bueno, se incorporó el 1 de septiembre y se incorporó directamente a la excavación. Entonces todavía, bueno, pues no hemos empezado a trabajar en su proyecto. Hemos hecho una prospección tanto del Georradar de la Universidad de Cádiz
como geomagnética. Tenemos los datos provisionales de la geomagnética, del georradar no, porque terminaron el otro día y es que no me ha dado ni tiempo ni de pedirlos ni de verlos. Como digo, la intervención, como ha dicho Guadalupe, la intervención acabó el viernes. Y yo el viernes estaba en... ¿Yo el viernes dónde estaba? No lo sé. Volviendo de algún sitio. Ya estas 2 semanas se me han ido. Estaba en Nápoles, creo. La de este año la hemos centrado en el sondeo 8 del año pasado, que era una zona que Diego Ruiz Mata terminó o dejó a medio excavar, seguramente en la última campaña, pero que él propone que la puerta del asentamiento de la última ciudad, de la última fase de la ciudad, esté justo ahí. Y que además los datos del sistema de información geográfica nos dan que es el camino óptimo, o sea que la puerta debe estar ahí. Simplemente aquí una imagen de cómo lo dejamos de cómo empezamos el año pasado, de cómo seguimos la de abajo en octubre. Hicimos ese pequeño sondeíto para ver hasta dónde llegaba el sillar de la esquina, y lo que nos encontramos en toda esta zona fue una fosa medieval que partía por completo todo. Y dijimos, pues nada, nos vamos a comer aquí la fosa medieval y no vamos a ver por dónde llega la muralla, la puerta, porque estaba rota, como digo, por la fosa medieval. Pero dijimos, bueno, se plantearon 2 cortes, prácticamente 100 metros cuadrados, no es mucho. Esto es esa esquina, esta esquina, el sondeíto. Y bueno, todo esto era un testigo que había dejado Diego Ruiz Mata, que queríamos levantarlo, que primero era la fosa medieval, aquí un poco como ha ido evolucionando en el modelo fotogramétrico la excavación. Desgraciadamente no tengo la última porque mañana o pasado, que parece que está nublado, irán a hacer la fotografía, pero bueno, para que veamos cómo se ha ido, si se ve aquí. Aquí con este sondeíto, esto sería los sillares del final de la muralla, y bueno, se pueden ver cómo los hemos ido sacando. Lo interesante y aquí ya empezó a aparecer, esto era los que teníamos roto y pensábamos que se lo había comido la fosa medieval por completo, pero empezaron a salir aquí. Y cuando seguimos bajando vimos que lo que se habían llevado era una primera fila de sillares, pero que continuaba hacia abajo. En la foto cenital se ve mejor, ya digo que el modelo fotogramétrico último no lo tenemos todavía porque acabamos el viernes pasado, pero aquí sí se ve bastante bien. ¿Qué es lo interesante de este sector que parece tan chiquitito y una excavación tan limitada, teniendo en cuenta lo que se ha excavado en Doña Blanca y todo lo que podemos ver y todo lo que hay? Bueno, lo interesante de este sector es que hemos podido documentar al menos todas las fases de ocupación de Doña Blanca, menos la más antigua. En este caso hemos dicho que la medieval, rota por esa fosa, y también reocupan toda la parte de la muralla. Parece que hacen una especie de establo, que hay un abrevadero, y en esta zona de aquí, donde está aquí el jalón, lo que hay es un horno que una vez que empezamos a excavarlo, lo que se vio que estaban fabricando pesas de red, y que salieron mal y lo abandonan y lo dejan ahí. El segundo nivel de ocupación que vemos es el romano, que yo decía antes. No se ha hablado, o se ha hablado poquísimo de ese nivel de ocupación romano de Doña Blanca, porque no es una ocupación, o sea, no es una ciudad. La ciudad como tal se abandona, pero se reocupa pues, por una población rural seguramente y sin articular. Pero aquí lo que nos encontramos cuando empezamos a excavar fue unas piedras que cubrían un plástico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que el equipo de Diego Ruiz Mata ya lo había encontrado, no le había interesado excavar muertos romanos y lo taparon otra vez. Conclusiones: no sabemos dónde se ha tocado y dónde han vuelto a cerrar, y el plástico no dura 30 años. Esas son las conclusiones. Hemos podido excavar el enterramiento, y después también en esta zona de aquí hay una especie de derrumbe romano, porque está mezclado con cerámica romana, pero no teníamos tiempo tampoco para todo, lo hemos dejado ahí un poco. Para ulteriores ocasiones. Por otra parte, esa fase 3 púnica, aquí ya se ve estupendamente. Bueno, nuestro objetivo, que era ver dónde estaba la puerta de entrada, ya lo hemos visto. O sea, la puerta existe, se ha excavado más. Esto yo ya no lo he visto, porque yo estos 10 últimos días he estado de congreso en congreso y no he podido ir. El lunes cuando vuelva lo veré. Yo vi hasta que... No, ni esto me lo mandaron ya por foto a Málaga. Había aparecido el último sillar, la puerta es abocinada, aquí se ve bien, y luego la veremos mejor. Y en esta otra zona se ha excavado muros que están por debajo de esto, es decir, es la fase 2 de Doña Blanca, esa del cuarto, del quinto, no lo sabemos. Y justo además había una ánfora
parece que un ánfora o un piso no tiene fondo, roto y encastrado. Es lo que parece ser el exterior de una vivienda. Este muro es medieval, no piensen que por esa mezcla de todos los niveles. Sería este y luego se excavó aquí un empedrado. Y en esta zona un horno, un cuarto de horno, porque estaba totalmente destrozado tanto por la fosa medieval como por ese derrumbe romano. Y bueno, para que vean simplemente un poco, ya estoy acabando, la fábrica de este final de la muralla, en esta zona de la puerta, como el sondeo que habíamos hecho el año pasado era simplemente decíamos, claro, sí llega, o sea que si llega hasta abajo y aquí no tenemos, que se lo han llevado, no. Es que en las esquinas son sillares más potentes, bien escuadrados. Es muy parecida a la fábrica a lo que vemos, por ejemplo, en la puerta de la muralla de Cartella, porque están solo careados y cuidados por una parte, están a seco, con unos engatillados perfectos y preciosos. Por dentro, como digo, no están cuidadas, no están devastadas, menos la de la puerta, que ahora lo vamos a ver bien. Esto apareció. Las fotos no eran las mejores tampoco, porque están hechas ya al último día, con una luz que no era la adecuada, pero por lo menos para tener una constancia gráfica hasta que podamos ir a documentarlo todo bien como fin de excavación, fin de campaña. La puerta, como digo, es oblicua. Lo malo es que aquí tenemos el perfil, que al otro lado está justo el camino y que entonces no podemos, el camino de la visita del circuito del yacimiento, pero bueno, quizás se pueda excavar pronto si planteamos justo al otro lado ya del camino y ver cómo sería la puerta. La semana que viene el especialista a ver qué nos dice él, cómo sería esto, porque parece que es una puerta, una muralla que no hay paralelos ni precedentes en la península ibérica, que los referentes hay que buscarlos prácticamente pues en la Magna Grecia y en el mundo helenístico. Bueno, estas fotos no son fotos buenas de eso, pero son fotos del trabajo, pero se ve perfectamente las dimensiones y la morfología de esta puerta. Ya digo que eso estaba todo oculto, ¿eh? Y bueno, pues sería esto aquí vemos como este rebaje tenía el encastre seguramente, bueno, esto sería el nivel de suelo, estaría por aquí. Se ha hecho un pequeño sondeo para ver cómo estaba, posiblemente sea... Yo ya digo que a mí lo que ya me han dicho, porque yo esto ya no lo he visto en directo, en rampa y de forma, hay una puerta en forma de tenaza. Y bueno, una última foto aérea donde sí se ve muy bien. Lo primero que había prácticamente era esto nada más. Ya digo que esto era lo que nos había el año pasado desaparecido y nos había dicho, bueno, pues no podemos ver las dimensiones. Y bueno, pues continuaba aquí. Dejamos la excavación abierta porque en primavera tenemos prácticas con los alumnos de máster y si podemos, bueno, pues intentaremos las cosas que nos han quedado un poquito menos claras. Aquí vemos el horno, bueno, el cuarto de horno, y en este gráfico pues simplemente las cuatro fases, la fase medieval con este muro y el horno, la fase romana con el derrumbe y el enterramiento, la fase 3 púnica cartaginesa con toda la muralla que vendría, la otra parte vendría por aquí, se nos mete también en el perfil, por eso digo, y aquí está el camino ya, no sé si lo ven, este es el camino. Y esa otra fase púnica posterior, bueno, pues con este muro, este edificio, este empedrado y el posible horno. Un agradecimiento, bueno, pues a todo el equipo, a todos los alumnos que han colaborado, a todos los compañeros, amigos que se han pasado y que nos han ayudado. Y bueno, la reconstrucción ya última, que habrá que cambiarla, porque esta reconstrucción es antes de ver cómo era verdaderamente la puerta. Pero bueno, eso Pablo sobre la marcha lo hace. Pero bueno, para ver cómo esto es lo que realmente luego llega al público y hay que presentarle para, bueno, porque se interesen también un poco más por nuestra historia. Nosotros estamos hartos de hacer cosas de divulgación, cosas de difusión y seguiremos haciéndolo porque nos acaban de conceder un proyecto con fondos FEDER precisamente para la divulgación y difusión del Castillo de Doña Blanca, en este caso ya focalizado en el Castillo de Doña Blanca.
pero además no solamente eso, sino que también colaboramos con el Colegio del Poblado, del Castillo de Doña Blanca. Es una manera, bueno, pues de hacer comunidad desde el principio en un poblado de repoblación, con lo cual la gente no tiene esa identidad creada y bueno, es un trabajo para hacer con los niños. Para empezar ya van a presentar un cuarteto al Falla que se llama Las Vecinas de Doña Blanca, lo adelanto. Y además está muy gracioso porque las vecinas de Doña Blanca son por una parte Doña Blanca y su sirvienta y por otra parte las diosas fenicias que viven abajo, estilo Stranger Things con dos mundos que se intercomunican. Yo estoy extasiada con lo que se les ha ocurrido en el colegio. Y nada, siento estos minutos de más y muchas gracias por su atención. Bueno, acá ha cambiado desde el otro día. La puñetera. Bueno, muchísimas gracias. Desde luego han sido dos ponencias magníficas con las que hemos aprendido y con las que bueno, pues nos hemos dejado llevar a ese mundo fenicio que nos estáis presentando. La verdad es que a mí me sorprende, yo no soy arqueóloga, mi formación es muy diferente, tanto en tiempos como en forma de actuar y metodología, pero a mí siempre me sorprende la capacidad que tienen los arqueólogos de poder descifrar lo indescifrable, de ver entre el caos esas capas, esos sustratos, esos elementos que desde luego se nos hace visible, ¿no? Con todo lo que nos contáis y con las imágenes que nos brindáis. Abrimos el turno de preguntas. No sé si en sala tienen alguna pregunta. Si se animan. Bueno, yo quisiera preguntar a Joan una duda que me ha saltado, que no sé si es que no lo he entendido bien cuando se ha explicado. Se dice que en el yacimiento de aquí la cerámica que se ha localizado tiene una composición muy similar. Esa composición similar que dista de los otros yacimientos que hay en la zona, en el enclave de nuestro entorno, donde sí hay quizá un poco más de intercambio. ¿Es así en Ceuta porque aquí se fabricó? ¿Hubo hornos donde se produjo en ese asentamiento o se debe a otros motivos? No, esto se refiere a la cerámica. A la cerámica a mano, porque la cerámica a torno viene prácticamente, salvo excepciones, de los talleres fenicios de Málaga, ¿no? Fenicios. La conclusión que llegamos es que era muy homogénea a nivel petrográfico y composicional, y que si hubiera sido una cosa importada de diversos lugares, hubiera sido mucho más variada. La primera idea lógica es que era local. ¿Local de dónde? Quizás de un poblado que ha desaparecido mucho más grande, la propia Ceuta, quizás, o quizás de otros, aunque lo normal sería que se hubiera fabricado no en esta área del mismo yacimiento, sino en otras áreas, porque lo suponemos más grande. Muchas gracias. Preguntar igualmente a Fernando por el estado de conservación del yacimiento en la actualidad y las perspectivas de futuro a nivel de puesta en valor, de apertura de nuevo al público. ¿Qué perspectivas hay? ¿Me oís? Sí. El yacimiento, cuando se excavó, se decidió conservarse, se le hicieron una serie de adecuaciones para permitir la visita pública, pero durante todo este tiempo lo que hemos tenido es un cúmulo de agresiones, de vandalismo, y que nos ha llevado a tomar una decisión muy drástica y que a mí me duele mucho, y precisamente más en esta jornada, que ha sido cubrirlo con un geotextil y enterrarlo.
Es muy penoso para mí hacer una jornada sobre 20 años del yacimiento que no puede usted ver. Lo que puede usted ver son las vitrinas, los artefactos que se pusieron encima que no han funcionado. Se ha barajado muchas posibilidades para atender al yacimiento. A veces los arqueólogos o las personas que nos dedicamos a la gestión nos enfrentamos con temas que no son exactamente arqueológicos. Me refiero a policía urbana. En fin, si alguien se entretiene en machacar una lata e introducirla por unas pequeñas ranuras que dejamos para que respirase el yacimiento y se entretiene en meter 20 latas de ese tipo ahí, yo creo que eso es casi más para un psicólogo que para un arqueólogo, porque entiendo que debe haber una enorme cantidad de desempleados en Ceuta o gente que no tiene nada que hacer que se dedica a eso. El hecho de que existe una población flotante en nuestra ciudad importante que tiene que hacer sus necesidades en algún sitio y aprovecha la esquina del yacimiento, pues es lo mismo. Quiero decirte que hay cosas que son casi de orden público, así de policía pública, así de urbanidad, que llevábamos antes. Y eso un arqueólogo no puede hacer mucho más que cualquier otro ciudadano, que es quejarse. Se han barajado diversas propuestas, pero a mí me parece que la única que realmente tiene sentido sería la primera que se propuso, que fue hacer de ese espacio un espacio semipúblico, es decir, que tuviera un perímetro, un límite, que estuviera abierto, que pudiera penetrarse, pero que por la noche se pudiera cerrar, por ejemplo, y que además sirviera un poco como la antesala, como el pórtico de entrada al Museo Catedralicio, que es otra de las joyas de esta ciudad y que tiene las condiciones que tiene. Es decir, que si el Museo Catedralicio se ha remodelado, se ha remozado y tiene un yacimiento de estas características delante, pues simplemente creo yo que preparándolo de otra manera, o sea, ordenando el espacio de otra manera, se podría disfrutar. En cualquier caso, hay una cosa a la que yo me resisto y que es la única alternativa que no estoy dispuesto a contemplar, y es que continúe tapando. A mí me parece que cuando hablaba al principio, no sé si han entendido entre líneas esa frase tan críptica que he dicho sobre que la historia juzgará las decisiones que se tomaron en su momento y que dice de nosotros, pero que también dice de nosotros cómo está ahora, me refería a eso. Muy bien, muchas gracias. Sí, tenemos aquí una intervención. Un segundo, perdón. Le pasan el micrófono. Sí. Muchas gracias. Sí, yo voy a hacer una pregunta de tipo mucho más general que la que tú has hecho hasta ahora. Yo soy gaditano y para mí es un orgullo cuando celebramos en Cádiz el trimilenario de la Fundación de Cádiz. Sin embargo, siempre he dudado mucho no sobre la antigüedad de Cádiz, sino sobre que Ceuta tuviera una antigüedad menor que la de Cádiz. Porque lo lógico es que si los fenicios vienen del fondo del Mediterráneo, primero tienen que pasar por aquí. Esto es un punto muy estratégico para asentar una población y luego tender ramas hacia distintos lugares, ¿no? Por eso no me explico, o hay alguna explicación, por qué Ceuta se considera una ciudad menos antigua que Cádiz. ¿Quieres que te conteste yo? Precisamente iba dirigida a ti, Fernando. Ok. Me vas a permitir que te conteste dando un rodeo. Creo que me voy a explicar. A veces yo bromeo y digo que el patrón de los arqueólogos está mal puesto, sí, que es un error. Creo que nuestro patrón tenía que ser Santo Tomás, que cuando Jesucristo se le apareció, le dijo que no lo creía y Cristo abrió su capa, según dice la Biblia, y le introdujo los dedos en la llaga y lo sacó y dijo, entonces tú sí eres mi Dios. Yo creo que ahí fue un poco crédulo. Un arqueólogo de verdad hubiera hecho un análisis para ver si era sangre y si la sangre correspondía al individuo que había. Quiero decir, los arqueólogos solo podemos afirmar aquello que tenemos pruebas. Entonces, si tú quieres decirme que te parece probable, posible, que sería razonable, yo en ese terreno no puedo entrar a discutir. En lo que puedo entrar a discutir es que esos materiales que ha mostrado Joan son de la fecha que son. Sí. ¿Que pudieron existir otros materiales más antiguos que no conservamos? Puede ser. ¿Que pudieran existir en otro lugar que no hemos excavado todavía? Puede ser. Pero somos Santo Tomás.
O sea, metemos los dedos en la llaga y decimos lo que hay. Somos como notarios. No nos podemos inventar. Porque es algo muy peligroso. A veces cuando uno se empeña en interrogar a los materiales con una idea preconcebida para conseguir un resultado, al final tiene un sesgo y acabas encontrándolo. Es decir, que eso que contaba Joan, de que se pone de moda lo griego y todo es griego, que se pone de moda los fenicios y todo es fenicio, y que se pone de moda los indígenas autóctonos y todo es indígena autóctono, no es casual. Quiero decir, a veces los arqueólogos interrogamos a muy poca evidencia que se pueden componer de muchas maneras. Lo que no podemos tener en la cabeza son ideas preconcebidas que intenten ajustar lo que aparece a nuestro prejuicio, realmente. Así que yo no sé si Cádiz es más antiguo, si Lixo es más antiguo que Cádiz, si Ceuta. Lo que sí sé es que en Ceuta los materiales son más modernos los localizados hasta hoy. Quizás mañana podamos decir otra cosa, pero ahora mismo es. Ten en cuenta que por esa línea de lo que parece lógico, podemos llegar casi a cualquier sitio, porque a cada uno nos parece razonable, es de sentido común pensar, y luego a lo mejor la realidad es de otra manera. La realidad no te da evidencia como para poder soportar eso. De todas maneras, si esa datación que hemos dado es correcta, una ciudad con 2.700 años, no es cualquier cosa, ¿eh? No hay demasiado. De hecho, ya ni Cádiz. Y de hecho ya Cádiz no es la más antigua, además. El problema es que Cádiz ya no es la más antigua, a la luz de las evidencias, lo que estamos diciendo. Ahí que hable el más antiguo. Hay restos en Huelva y en Málaga más antiguos que en Cádiz. Claro, pero uno puede decir, en el primer si hay llegado a Huelva, pues es lógico pensar que claro. es lógico, pero no hay evidencia, las dataciones son las que son. Y los restos de Huelva, perdón por insistir, los restos de Huelva también son fenicios. Sí. Más antiguo, mucho más antiguo. Fue una revolución cuando aparecieron. Luego los hemos ido viendo en otras zonas, sobre todo en Málaga y en Túnez, en Útica también. Y bueno, algunas más zonas del Mediterráneo. Pero primero fue un gran shock, podemos decirlo, ¿no? Rompió totalmente las interpretaciones que pensábamos hasta el momento y lo que creíamos hasta el momento. Por eso lo que dice Fernando, que la historia la tenemos que construir a partir de las evidencias. Y no podemos, ahí teníamos un esquema fijo o un modelo fijo y no se ajustaba a los datos que teníamos, pues hay que cambiar el modelo, simplemente. Y que eso no quiere decir que ya sea el definitivo, seguramente, o puede que aparezcan otras cosas que nos hagan que tengamos que replantearnos otra vez todo. Aquí habla el doctor Ferrer. Pues muchas gracias. Nada, no voy a decir ninguna maldad, ¿eh? No, lo conocemos, ya renunciamos. No, simplemente el hecho de que esa misma metodología y esa misma exégesis hay que hacerlo también con las fuentes literarias. Ojo, ¿eh? No solo con las excavaciones, también con los textos. Los textos, la mayoría de esas cronologías tan antiguas son de época helenística romana ya, cuando ya han pasado muchos años. Y es una época en la que se pone de moda hacer cábalas con las fechas antiguas. Y entonces, pues, todo el mundo tira para atrás. Plinio dice, no, es que el templo de Lisu es más antiguo que el de Cádiz. Los textos de Estrabón, donde dice que la fundación tan antigua de Cádiz, es que Estrabón está diciendo que es el tercer intento después de haberlo hecho en Sexi, o sea, en Almuñécar, y de haberlo hecho en Huelva. Pero eso lo que está reflejando es un problema de época de Estrabón, ya en el siglo I, antes de Cristo, en el que hay competencia entre la ciudad de Fenicia de quién es la más antigua. No sabemos en realidad qué pensaban los fenicios, los de Tiro, ni cuándo lo hicieron. Eso es complicado también, ¿eh? Hay indicios, pero hay que tener mucho cuidado con las fuentes literarias grecolatinas. Tienen que... Solamente preguntarte, porque esta mañana hemos estado haciendo una visita, ¿no?, a la ciudad, ¿no?, y me has contado que hay muchos depósitos en posición secundaria, ¿no? Si hay indicios de algo más antiguo todavía, o sea, si hay bronce final, neolítico, calcolítico en el solar de la ciudad.
no hay elemento más antiguo. Incluso me hacía una pregunta esta mañana sobre si hemos encontrado más piezas de esa cronología en otros lugares, nunca en un nivel claro. O sea, ha habido algunos fragmentos que han aparecido en otros sitios que podrían ser, pero a lo mejor, que te digo yo, en un contexto de un vertedero portugués aparece un fragmento de cerámica que te recuerda a una ánfora, pero yo no lo sé con seguridad si eso tiene un significado por sí. Lo que no han aparecido son documentados niveles estables que podamos datar claramente en ese periodo. De la prehistoria. En la prehistoria tenemos un abrigo, el abrigo de Benzú, y la cueva neolítica, y con una fase del bronce. Ahí, pero es lo único que tenemos. Y luego en las prospecciones que se han hecho, las prospecciones de superficie que se hicieron para carta arqueológica, hay algunos yacimientos que pudieran ser. Pero claro, las prospecciones de superficie siempre son un poco difíciles de interpretar, ¿eh? Bien, pues parece que no hay más preguntas. Ya para terminar, simplemente también felicitar a Ana María por el excelente trabajo didáctico y pedagógico que hacen de transferencia de las investigaciones. Me consta, porque además trabajo bien en ese área, que bueno, que contáis con un equipo multidisciplinar especializado en esa temática, y me llegan muchas cosas de las que vosotros realizáis. La verdad es que ese trabajo, esa labor de divulgación, de transferencia, para llegar no solamente al público adulto, sino para llegar al público escolar y tener incidencia en las escuelas desde que son prácticamente niños de infantil, es una labor maravillosa que bueno, que te quiero reconocer a ti y a tu equipo, y que por supuesto animo a que se sigan desarrollando, porque son muy valiosas. Me hubiera gustado poder traer un ejemplar de los juegos, pero es que yo he venido directamente, llegué el sábado casi de Nápoles y no me ha dado tiempo ni pasarme por la facultad, traerlos para ver. Que como solo vas a estar un día en Ceuta, no vas a poder disfrutar de nuestra ciudad. Habrá otro momento en el que podamos invitarte y que nos puedas traer y enseñar esos materiales. Nos encantará. Invitada queda. Muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias a todos los ponentes por acompañarnos y por compartir su experiencia. Muchas gracias.